Hola, buenos días para todas. Voy a solicitarles a ustedes el permiso para grabar este debate. Claro que sí. Buenos días. Muchas gracias. Bienvenidos a este gran debate del posconflicto en Colombia y su impacto en la psicología. Mi nombre es Natalie Mendoza y seré el moderador de este debate. Hoy contamos con un panel de expertos en la psicología y algunos estudios de paz que ustedes nos compartirán de este tema tan importante. Concentraremos en cómo la psicología puede aportar a la reconciliación y a la reparación emocional de las víctimas y excombatientes. Nuestro objetivo es analizar cómo los procesos de reconciliación, memoria y reparación impactan en la salud mental de las comunidades e individuos. Tendremos posturas a favor y dos en contra. La idea es que en la psicología se pueda tener un eje central en la construcción de este posconflicto. Empezaremos en este momento con las intervenciones de cada uno de ustedes sobre este tema. Cada persona tendrá más o menos aproximadamente 2 minutos para compartirnos su perspectiva y su conocimiento. Esto, cualquiera que quiera empezar, es bienvenido. Buenos días, Natalie. Gracias por la invitación. Eh, bueno, este tema del posconflicto, vamos a abarcarlo pues a Colombia. El posconflicto es un proceso que se presenta en las poblaciones que viene después de un conflicto. Según Según lo que nos expresa el profesor Juan Esteban Ugarriza de la Universidad del Rosario, docente en jurisprudencia y experto en el tema, nos dice que durante la etapa del posconflicto, los estados tienen la obligación de garantizar a la población que intervino, ya sea como excombatiente o como víctima, eh, está obligado a brindarle todas las herramientas que garanticen a esta población volver a una restitución de derecho. A las víctimas, restitución de derecho. A los excombatientes, reinserción a la vida civil. Durante este proceso de posconflicto, el eje central es garantizar un proceso de paz. El posconflicto se presenta después de un conflicto con esa intención de generar un proceso de paz, donde se presenten eh, entrega de armas, destrucción de minas, destrucción de esas armas, reconciliación, perdón, fortalecimiento de la paz y así evitar que esta población excombatiente que dejó sus armas vuelva a combatir. Entonces, el posconflicto es como un proceso de sanación, de reinserción y de restitución de derechos para la población víctima. Que muchas gracias, Dora. ¿Alguien más que nos pueda compartir su conocimiento? Bienvenida, Angie. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, gracias por la palabra. Considero que el posconflicto armado es un tema que debe tratarse con mucho cuidado, con mucho respeto, pues por todos los daños que ha causado a estas personas, que no es solamente una problemática política y social, sino es una problemática que ha causado daños psicológicos, emocionales a miles de personas colombianas. Por eso considero que el psicólogo tiene una responsabilidad muy importante en este tema, porque va a reparar los daños que ha causado y, digamos, contribuir un poco de paz. Por eso, a través de este debate, que buscaremos a favor de ver la importancia del psicólogo en esos escenarios que han sido muy complejos para la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Angie. Eva, bien pueda. Bienvenida. Hola a todos, qué grata invitación, Natalie. La época del posconflicto en Colombia comenzó después del acuerdo de paz en 2016, entonces tiene como que objetivo sustituir la violencia armada con una convivencia más segura.
además de la restauración de las víctimas y la restrigación de los excombatientes. Supone que es un esfuerzo comunitario y emocional para curar las secuelas del conflicto. En esta etapa, desde el punto de vista de un psicólogo, se comprende como un proceso de fortalecimiento y de resiliencia y reconstrucción de tejido social. Muchas gracias, Eva. ¿Alguien más para dar su punto de vista? Hola, muy buenos días, Natalie. Muchas gracias por la invitación. Buenos días ¿No? a todo el panel también. Bueno, mi aporte en este tema es que, según lo dicho, ¿sí? Por el investigador Gómez Restrepo, en 2003, el conflicto armado en Colombia, pues desde hace algunos años viene fomentando, pues, actualizar, ¿sí? Cambiar los aspectos negativos que tenía la guerra en Colombia, y a ese cambio, a esa nueva renovación se le llama posconflicto, ¿sí? Fue como definida prácticamente la fase que viene después de la firma de los acuerdos de paz. Se supone pues una recomposición de la sociedad que incluye, como decía una de las compañeras, desmovilización de los actores armados, más seguridad ciudadana, la reinserción, ¿sí? Y el desarrollo pues de los acuerdos de paz que se tuvieron en ese momento estudiados. Muchas gracias, Lisa. Dando continuidad a nuestro panel de debate, realizaremos unas preguntas donde pues cada una compartirá pues sus conocimientos. La primera pregunta ¿es relevante o no el panel del psicólogo en el posconflicto armado en Colombia? Eva, te doy la palabra. Claro que sí. El papel del psicólogo en el conflicto armado de Colombia es sumamente relevante. Los psicólogos desempeñan un rol fundamental en la atención y la reparación de las secuelas emocionales, sociales y culturales que dejan el conflicto armado. La violencia prolongada genera traumas complejos, afectando la salud mental de los individuos y comunidades enteras, por lo que la intervención psicológica es clave para promover procesos de reconciliación, construcción social, pues eso nos lo dice Rodríguez en 2018. Muchas gracias, Eva. Dora, bienvenida. ¿Qué es tu opinión? Muchas gracias, Natalie. Bueno, nosotros no podemos desconocer el papel que tiene el psicólogo en la vida de las personas. En el caso del proceso del posconflicto, los estados tienen la obligación de garantizar, como decíamos anteriormente, a toda la población que es víctima y a toda la población que fue victimaria, pues la restitución de sus derechos. Entre esas herramientas que implementan los estados para poder llevar todos esos procesos sociales para esa población está el acompañamiento de la salud mental, ¿verdad? No podemos ocultar los traumas que quedan después de un conflicto en toda la población que intervino. Traumas psicológicos, emocionales, físicos también. Una cantidad de sentimientos que generan en las personas, en las víctimas, una desesperanza que el Estado tiene que entrar a trabajar en eso, ¿verdad? Y los procesos o las herramientas que implementa el Estado es a través de acompañamientos, entre eso el psicológico. Acompañamientos a través de programas de salud física, bienestar emocional,
programas psicológicos, ayudas económicas, ayudas educativas, restitución de estas víctimas a la vida civil nuevamente, ¿verdad? Muchos de ellos tienen que iniciar una nueva vida en lugares distintos a donde inició ese conflicto. Entonces, para poder ayudar a la población a reinsertarse de nuevo a la vida civil, por decirlo así, están todas estas herramientas y todos estos programas que implementa el Estado. Pero, en mi opinión, yo podría decir que no es tan relevante, no es relevante un acompañamiento psicológico en esos momentos de posconflicto. Yo considero, en mi opinión, que cuando una población víctima de un conflicto, digamos, es obligada a salir de sus tierras, a iniciar una nueva vida, a intentarlo de nuevo, sí es necesario el acompañamiento, ¿verdad? Porque los traumas tienen que ser superados con una ayuda, pero no son relevantes porque esa población, más que ese acompañamiento psicológico, necesita en esos momentos de iniciar una nueva vida, es un apoyo económico que le pueda brindar a esa familia, a esa víctima y hasta al mismo excombatiente que le pueda garantizar un sustento en esa nueva vida que va a iniciar. Si yo lo enfoco desde el lado del excombatiente, el posconflicto se presenta después de un conflicto y se da por unos acuerdos de paz que hace el Estado con los excombatientes. Y en esos acuerdos de paz hay unas promesas, unos acuerdos tanto económicos como civiles que el Estado debe entrar a cumplir. Si el Estado no genera, no garantiza los recursos económicos para que estos proyectos de reinserción se den como deben ser, el excombatiente al final va a terminar volviendo al campo de batalla. Se va a devolver porque en su campo de batalla, digamos, luchando contra el Estado, tenía una seguridad económica, un pago, quizás tenía seguridad alimentaria, que es muy importante, y y una vez el Estado llegar con ellos a un acuerdo para que se genere un proceso de paz, el Estado debe garantizarle a ellos esa misma seguridad económica que les permita a ellos pagar un arriendo, que les permita a ellos iniciar de nuevo en la población civil, que les permita a ellos tener un empleo sin ser juzgados. Muchos de ellos no tienen la seguridad del empleo porque al ser excombatientes son muy tildados en la sociedad, señalados y se les cierran muchas puertas por el simple hecho de haber sido excombatientes. Entonces, eso es para mí como psicóloga lo fundamental. Más que el acompañamiento, más que mi labor de generar en ellos unos nuevos procesos mentales que les permita ir sanando. No, como decía mi compañera Angie, el psicólogo está para generar como que cambios, sanar las heridas, no. Es como ayudar en ese proceso de sanación emocional, psíquica, después de haber venido de un proceso de conflicto. Pero lo principal para mí es los programas de mantenimiento alimentario, económicos, para ellos pagar arriendo, para que ellos se puedan vestir, tanto víctimas como combatientes, como excombatientes. Alimentarios para pagar arriendos, para poder iniciar una nueva vida en ese lugar donde les toca iniciar. Entonces, eso es para mí lo primordial. Muchas gracias, Dora, por tu aporte. Angie. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Natalie, por la palabra. No estoy de acuerdo
porque considero que el rol de psicólogo no es relevante, es esencial, porque claro, sí, obviamente estas personas que sufrieron estos traumas, donde esto es un legado, el posconflicto es un legado a los colombianos, a las personas que estuvieron, tanto las personas como los militares, bueno, etcétera. Entonces, es un legado donde, ¿un legado de qué? De depresión, de traumas, de duelos, donde también perdieron personas, donde también hubieron estos conflictos, dejan personas víctimas, hubo secuestro, desplazamientos, víctimas, violación verbal, violación sexual. Por eso considero que la ayuda psicológica es vital, es importante, porque el psicólogo para mí en este posconflicto es la reparación para poder así abordar la salud mental de estas personas y ahí sí poder hacer lo que decía mi compañera Dora, poder buscar un empleo, pero para poder llegar ahí, para poder aceptar estas ayudas económicas y todo esto, necesitan volver a sanar. Entonces, ¿cómo ahí donde entra el psicólogo para poder aportar y ayudar esta salud mental de todas estas personas? Porque si no hay paz en su corazón, en su mente todavía hay rencor, hay rabia, no ha sanado, no hay duelos, no creo que nosotros seamos Dios, pero somos profesionales capacitados para poder llegar a estas personas. Entonces, estas personas ya sanaron, ya tienen una salud mental, digamos, un poco más sana, ya ha abordado estos temas que ya los ha sanado, puede ser una persona que va a entrar otra vez a la vida social y buscar un empleo y poder elaborar de nuevo una vida, digamos, como desde cero. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Angie. Luisa. Hola, muchas gracias. Bueno, sí, con respecto a lo que dice la compañera Angie, sí, es sumamente necesario el acompañamiento psicológico, sí, para las víctimas y también pues los victimarios. Eh, sí, es una disciplina sumamente importante, pero también opino que su rol en el posconflicto ha sido limitado y en muchos casos insuficientes, pues como para responder para responder como a la magnitud y complejidad de las afectaciones que tiene cada persona, ¿sí? Eh, esta guerra pues deja huellas insuperables en muchos casos, porque como decía nuestra compañera Dora, son traumas no solamente psicológicos, son traumas mentales, son traumas de que les pueden impedir en un futuro desempeñarse en alguna labor, en algún trabajo, ¿sí? Y son cosas en donde el Estado ya debe intervenir, no solamente emocionalmente o psicológicamente, sino estructural. Tiene que mirar dónde van a vivir o cómo pues va a ser ese sostenimiento de ellos de ahí en adelante. Entonces, sí es importante el rol del psicólogo, pero pues no es sumamente relevante, ¿sí? Porque pues pueden ser resultados desde una intervención actualmente como muy tradicional. Bueno, las políticas públicas implementadas en Colombia, especialmente la ley 1448 de 2011, ha sido fundamental para garantizar que las víctimas del conflicto armado reciban atención psicosocial, acompañamiento emocional, proceso de reparación integral. Esta ley ha permitido estructurar rutas de atención sólidas, promover intervenciones comunitarias y reconocer la salud mental como un derecho prioritario. Entonces, a favor de su continuidad, es importante reforzar su financiamiento, ampliar la cobertura de territorios rurales y fortalecer un enfoque diferencial. ¿Listo? Entonces, como que respalda también el apoyo como que de las víctimas. Gracias. Eva.
Para concluir, hemos escuchado argumentos sólidos en ambos sentidos. Y pues por un lado se destaca la importancia de la psicología para sanar heridas emocionales y sentir y construir esa resiliencia. Se tiene que tener cambios estructurales y políticos en la intervención, con la intervención de la psicología, donde esta puede ser insuficiente, pero también en el posconflicto en Colombia se exige un enfoque integral que combine lo social, lo político y lo psicológico. Muchas gracias a todas por sus aportes. Gracias, Natalie. Muchas gracias, Gracias Natalie, a todos por la los invitación. compañeros. Igual a ustedes, muchísimas gracias por este